Hermanos, buenas noches, un saludo y que usted esté bien en su casa. Hoy es martes 28 de julio de 2020. Como acostumbramos estos días martes, el estudio de la palabra. Hoy es la cuarta etapa que tenemos o jornada de la vida de Pablo. Hermanos, espero que el Espíritu Santo nos hable, ¿verdad? Y afirme su vida. El país de Guatemala, ahora el presidente tomó nuevas medidas, el país está abriendo la economía. Y pues siempre les suplicamos que usted sea sabio, sea prudente en la medida que pueda involucrarse en la vida laboral, comercial, ¿verdad? Con las medidas necesarias, y que el Señor le bendiga y le guarde donde usted esté. Sepa que usted es un hijo bendito del Señor y que la sangre de Cristo hace algo diferente en nosotros. Amén. Así que esta cuarta jornada, hermanos, vamos a ver algo de la vida de Pablo, ¿verdad? Esa vida que Pablo era un hombre muy firme, ¿verdad? Muy dedicado, muy celoso de la ley. Y hermanos, es increíble cómo el Señor tomó a ese hombre y dijo: este va a ser útil, instrumento me es, dijo. Porque esa firmeza que Pablo tenía, eso es lo que Dios usó. Ya no un hombre violento, no un hombre que ejercía la violencia, sino un hombre que era persistente, era tenaz, ¿verdad? Así que, hermanos, en el reino de Dios todos somos calificados para servirle, claro, transformados en la obra de su Espíritu, y que la presencia de Cristo esté en nosotros. Amén. Así que vamos a orar y vamos a estudiar ahora la palabra. Entonces, siempre acostumbramos con Vladimir Búcaro, él es el invitado, que lo hemos llamado para que nos dé estos estudios, y esperamos también que el Espíritu Santo lo sorprenda a él, como nos sorprenda a nosotros también como iglesia. Amén. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor, damos gloria a tu nombre. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza, estos minutos, Señor, que dedicamos, que apartamos para estudiar tu palabra, Señor, pueda ser encontrado en nuestro corazón, Señor, un aliento. Podamos ver, Señor, la gloria tuya, Señor, revelada en tu palabra, para poder ser un pueblo, Señor, que camine con certidumbre, con luz, con firmeza, Señor. Gracias te damos por Guatemala, Padre Santo, porque este tiempo de apertura en el país sea en tu tiempo, Señor, sea de bendición para tu pueblo como siempre, Padre. Y siempre mi súplica es, Padre, que seamos como un Gosén, que tú, Señor, bendigas al pueblo, al que ha creído en el nombre de Cristo, y que la obra de tu Santo Espíritu sea manifiesta en cada uno de nosotros. Gracias, Jehová de los ejércitos, por ser nuestro Dios, por ser misericordioso, Señor, con nosotros. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu ministre la palabra que el hermano trae, Señor, y sea potente, sea de bendición, sea de mucho aliento en nuestras vidas, y que, Padre, cada corazón de tabernáculo de oración sea una tierra fértil. Y todos aquellos hermanos también que puedan ser alcanzados, Señor, puedan ser levantados para tu gloria, puedan ser sostenidos, Señor, en tu palabra, en tu voluntad perfecta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Así es, hermanos. Entonces, pues donde usted esté, en cualquier ambiente de su casa, tenga ya a la mano su Biblia. Siempre le he recomendado que tome notas, así que vamos a dejar el tiempo entonces a Vladimir Búcaro. Bienvenido, Vladi, que el Señor te use y te bendiga siempre. Muy bien, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para continuar con este estudio que hemos estado ya iniciando hace 3 jornadas antes sobre la vida del apóstol Pablo. Y realmente pues hemos dividido este estudio en varios fascículos con el objeto de poder tener un acercamiento mucho más personalizado a cada una de esas etapas. Primero vimos, para hacer un recuento rápido, vimos acerca de los tiempos que se vivían en la Biblia, en el tiempo de Pablo, y por supuesto hablamos definitivamente de la política, hablamos de los personajes de transición, inclusive que en el judaísmo y en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron claves, pero hablamos pues la política romana, hablamos de la concepción del emperador como un dios, la famosa religiones del misterio, que en aquel tiempo estaban muy de boga, y también la religión judía. Hablamos específicamente en la que Pablo pues había nacido, en este caso era Saulo, ¿verdad? Antes de su conversión hablamos de los fariseos, saduceos, esenios, nazareos, un poco los herodianos, y hablamos pues también sobre su nacimiento de Pablo. Hablamos del lugar donde él nació, en Tarso, esa comunidad en la región de Cilicia, la actual Turquía,
y un lugar pues muy rico, principalmente muy intelectual, una ciudad universitaria, y vemos pues que Pablo pues creció bajo influencias tanto no solo del judaísmo helénico, sino que también Pablo creció bajo la influencia de dos grandes corrientes teológicas judías de aquel tiempo, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Hillel era la escuela de tolerancia y la escuela de Shammai era la escuela rigurosa para el judaísmo y para los prosélitos que querían abrazar la fe judía en ese caso. Pues hablamos de el trabajo que hacía la familia de Pablo y que él mismo también aprendió a hacer tiendas. Era un constructor en cierta manera de viviendas o de construcciones temporales, si se le puede llamar así, que había en ese tiempo, porque la gente pernoctaba, dormía en el desierto y hacían jornadas y tenían necesidad de poder hacer tiendas, y les hacían de pieles de cabra, las curtían, pues eran unas pieles que eran de mucha duración, tenían cierto como grasa que lo hacía impermeable y no permitía que la lluvia entrara, y al mismo tiempo pues podía proteger del sol el cabello, como pues ciertos animales pueden sobrevivir a las grandes temperaturas. Es decir, hablamos también de ciertas influencias que habían del helenismo, los epicúreos, pues la gente que buscaba la felicidad en contraposición a los estoicos, que eran como más renunciantes y más pro santidad, pero también abandonando el mundo y apartándose, etcétera. Y bueno, hablamos de los escépticos, una secta también que había en los tiempos del apóstol Pablo, que manejaban el relativismo. Y hablamos también de la elección divina de Pablo, como el Señor antes de que Pablo naciera ya había sido escogido, y hablamos del tema que habla Efesios. Le recomendamos leer también la epístola a los Efesios en sus primeros capítulos, y también tenemos acá en la serie de estudio de Iglesia Tabernáculo de Oración en YouTube. Usted los puede buscar tanto en Facebook como en YouTube, las series que hablan sobre Efesios, que también yo pues tuve la oportunidad y el privilegio de darlo, y ahí hablamos lo que es la elección divina, lo que es la predestinación dentro de lo que es el concepto de la soberanía divina. Un tema que, por cierto, el día de hoy el teísmo actual lo está tratando que es una corriente que está en Europa y en Estados Unidos, tratando de desvirtuar el concepto de lo que es el tema de la soberanía divina, que Dios no conoce todo, Dios no sabe todo, etcétera, cosas de ese tipo. Y también pues el tema que el teísmo teológico o teísmo religioso, que se le puede llamar al día de hoy, o cristiano, está también apelando al hecho de el libre albedrío. Entonces, subiendo el libre albedrío y reduciendo la soberanía divina, esa gente dice, así se puede vivir bien. Miren pues que ahora el hombre decide reducir a Dios y subirse a Él. Eso es lo que se llama la concepción antropocéntrica, dejando el teocentrismo para entrar a esa posmodernidad religiosa, donde el hombre no tiene que darle cuentas a nadie. Básicamente ese es el legado. Y bueno, hablamos de eso en esa primera sesión, y luego en la segunda reunión pues ya hablamos de la conversión de Saulo y nos basamos en cómo él tuvo su encuentro con el Señor, las palabras que se dieron alrededor de su conversión. Y bueno, esto es hasta donde vamos al día de hoy. Cómo fue que él tuvo que renunciar a unas cosas, redirigir otras, estructurar unas muy buenas, como Dios hace con uno cuando se acerca a Él, ¿verdad? Cuando uno viene a Cristo, no todo lo tienes que tirar a la basura. Pablo decía en Filipenses, todo lo tengo por basura, ¿verdad? Y no lo estimo como ganancia para mí, sino que solo el adquirir el conocimiento de Cristo. Él se refería a ciertas cosas de su judaísmo y de sus concepciones helénicas que no ayudaban a la fe. Eso no significa que cuando tú vienes a Cristo tienes que tirar la moralidad y muchos buenos principios y cosas que tú has tenido delegadas, o usted, mi amado hermano y amigo y líder, muy buenas de su casa.
Hay personas que a veces quitan todo y adoptan una nueva creencia en cuanto, no digo en cuanto a teología, sino en cuanto a forma de vivir. Y pues si hay cosas buenas rescatables, usted puntualícelas, igual le tocó hacer al apóstol Pablo. Hago esta pequeña línea del tiempo para poder entender cómo el apóstol Pablo, que pues hasta este momento era Saulo, ¿verdad? El de cuello erguido, ¿verdad? Significa Shaul, de la raíz Saúl, del primer rey de Israel, de cuello erguido o el que sobresale. Tal vez sus papás, es interesante el nombre que le pusieron a Saulo, sus padres, seguramente esperaban en él ver algunos, tenían mucha esperanza seguramente en él. No sabemos si Saulo tuvo hermanos, no hace referencia. De hecho, si usted es muy minucioso, puede buscar las personas que él menciona dentro de sus 13 epístolas como sus parientes, dice él, mis parientes. Y esa palabra, pues en el griego usted puede buscarla, donde puede decir que son de sangre, ¿verdad? De linaje sanguíneo, o sea, gente que es de su familia, porque también él habla de la familia de Dios, los hermanos, los que son mis hermanos, dice, pero son mis hermanos en la fe. No es lo mismo el hermano en la fe que el hermano sanguíneo, ¿verdad? Usted sabe la diferencia. Entonces, ahora vamos a hablar de la personalidad de Pablo, que ahora le es cambiado el nombre. En la siguiente sesión, cuando hablemos ya del apostolado y los viajes misioneros y el sufrimiento de Pablo, vamos a hablar un poco acerca del origen de su nombre. Ahorita no lo vamos a ver, pero pues asumamos ya el nuevo nombre con su conversión, que es Pablo. Así es que esperemos que usted se la pueda gozar y damos la bienvenida a todos los que ya están conectados. Siéntese, tómese una tacita de café, póngase cómodo en la butaca de su sala o en su dormitorio o en su jardín o en la hamaca donde usted quiera, o si va en el carro. Bueno, en el carro no puede ir viendo video, ¿verdad? Pero sí en un lugar donde esté estacionario, llámese la familia y pues disfrutemos este tiempo para conocer cuál era la personalidad de Pablo. Primero que nada voy a decir esto. Es un poquito presuntuoso de cualquier estudioso de la Biblia definir cuál era el carácter y cuál era, pues por ende, la personalidad de un individuo. Tal vez esta parte la tendría que desarrollar un psicólogo o un antropólogo o un especialista en el tema humano para poder detectar y decir y sacar un perfil sobre la persona. Yo pues voy a tocar tal vez los elementos un poco, no voy a decir superficiales, pero los que la Biblia nos muestra, y sobre ellos vamos a construir una persona. Conocer entonces la personalidad y el carácter de alguien es difícil, más aún si han pasado casi 2000 años, ¿verdad? Y decir, reconstruir cómo era este personaje es difícil. Por ejemplo, en el caso de Jesús, los que han visto películas cristianas sobre la vida de Jesús, saben que algunas veces nos muestran, la usanza antigua nos presentaba un Jesús muy sufrido, muy piadoso, muy abnegado, exageradamente santo. Pero luego con el paso del tiempo nos presentan a un Jesús más humano, inclusive un Jesús más alegre. Por supuesto, definitivamente, debido a su misión de 3 años y medio que él tuvo que desarrollar en la tierra, pues no había mucho tiempo para que él se fuera en un resort, para que se fuera de vacaciones. Aunque déjeme decirle, Jesús sí tenía un lugar de descanso y era con la familia de Lázaro. Marta y María, era uno de los lugares donde Jesús por excelencia, ahí en Betania, le encantaba ir a pasar 1 o 2 días, era súper atendido, era cuidado, y también él podía estar en un ambiente donde no se sentía esa presión. Recuérdense que la Biblia menciona que Jesús lo oprimían las multitudes, por eso él se separaba en un barco, por eso se iba a un monte a orar, porque las multitudes oprimen. Pues obviamente hay espíritus, hay gente que solo con verla
ya tiene, como dirían las personas el día de hoy, va usando un término muy coloquial, muy místico, tienen mala vibra, diría alguien por ahí. Pero, o algunos otros dirían, tiene sangre pesada. Pero, pues Jesús así le gustaba ir a ciertos lugares para reposar. Sin embargo, volviendo al apóstol Pablo, pues de Jesús podemos construir ese escenario de él. Sin embargo, en el caso de Pablo, pues también con lo que tengamos a la mano vamos a intentar en esta hora que vamos a estar juntos, tratar la manera de construir la personalidad, el carácter de Pablo y a ver qué tal nos va. Y usted pues esto le va a dar ánimo y a usted espero que lo ayude para que usted también siga estudiando y pueda seguir sacando la personalidad que Pablo tenía y pues por supuesto su evolución que empezó de una manera y termina en otra, igual que Pedro, ¿verdad? Pedro era impetuoso y al final termina, a pesar de que sí tuvo algunos problemas de que todavía regresaba a la tradición como menciona Pablo en Gálatas, pero realmente sí, pues hay como, diría yo, pienso que es como en el caso de Saulo, vamos a ser muy honestos y a construir con lo que tengamos. Realmente no nos vamos a hacer a decir lo que no existe. Bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22. Aquí vamos a ver el discurso de Esteban, primer mártir de la iglesia primitiva o del Nuevo Testamento por causa del Evangelio. Y aquí va a mencionar a él en su discurso a Moisés. Y me llama la atención por qué empezar con este versículo relacionado con Moisés. Porque aquí podemos ver que Moisés, va a decir Esteban en su discurso, que Moisés era famoso por algo que él tenía tenía dos cualidades. Y entonces sobre esas dos cualidades, pues es interesante ver que una de ellas podemos nosotros tomar, o las dos podemos tomar nosotros para aplicarla en esta forma de pensar de Esteban, para aplicársela a Pablo. Leamos. Verso 22 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Interesante. Era poderoso, dice. La palabra increíble cómo superlativiza esto, ¿verdad? En sus palabras y obras. Bueno, déjeme decirle a usted que en ese tiempo la fama de una persona era porque era un estratega, era un estadista, era una persona que podía cuidar los intereses, en este caso del imperio egipcio, pero también era una persona que sabía empuñar espada y podía ir a pelear y poder no solo defender el reino, sino expandirse contra los pues, enemigos y a favor de los lugares que ellos querían conquistar. Entonces en aquel tiempo era muy de guerra. El mundo ha tenido muchas guerras, gracias a Dios, pues de la segunda parte del siglo XX y de este inicio del siglo XX. El mundo ya no se caracteriza por guerras, el mundo ya aprendió lo que es el uso de las bombas y esperamos y anhelamos que no hayan guerras, aunque pues obviamente Mateo 24 nos dice que habrá guerras, rumores de guerras, pero no dice guerras mundiales, está hablando, puede ser guerras locales, que de hecho todavía tenemos en algunos lugares conatos de guerras y guerras interiores en países y países entre países. Entonces aquí dice poderoso en palabras. Bueno, sus palabras, está hablando acá de la forma en la que él no solo expresaba lo que él sentía, sino que también, o sea que podía ser un hábil orador, pero también se refiere a que podía ser un hombre preparado, culto, un estadista y un estratega. Esto es lo que nos demuestra la palabra palabras. Pero en obras, pues se les decía, ¿y tú qué guerras has ganado a favor de Faraón? ¿Qué conquistas has traído? ¿Qué laureles y qué coronas de naciones vencidas? Entonces Moisés en algún momento
pues también le tocó hacer el trabajo de ir a acompañar al faraón o ir después del segundo faraón, el hijo del faraón y él como príncipe, ir a conquistar y traer loores a la nación y el imperio egipcio. Entonces, sobre esto aquí nos dicen de Moisés mucho, una información básica, no es mucho, una información básica sobre él. Entonces, sobre eso podemos construir nosotros también un análisis para conocer un poco a Pablo, ¿verdad? Sobre sus dichos y sobre sus hechos. Eso es lo que vamos a encontrar en algunos libros de la Biblia. Yo para este propósito, para hablar sobre la personalidad del apóstol Pablo, yo espero que con esta contribución podamos entender y tener tranquilidad, porque lo que le voy a contar acerca de Saulo como que va a romper un poco el esquema tradicional de que el liderazgo deben ser personas con una super voz, unas personas con mucha presencia, unas personas que nunca se enferman, personas que son pues casi icónicas, ¿verdad? Muy ideales, como artistas de Hollywood o como los personajes de las películas. Algo así quisiera ver uno un pastor. Cuando uno ve un pastor y lo ve que no es pues el estereotipo del ideal, entonces que tal vez no está ni favorecido físicamente y se ve una persona pues que uno diría pues tal vez me miro mejor yo, ¿verdad? Parezco más pastor yo que él, pero como usted sabe que la unción no se mide por el envoltorio, ¿verdad? Sino que es el alma, el espíritu, lo que realmente define a una persona. Y esto va a romper un poco el esquema tradicional que hemos tenido, no solo de la belleza, sino del éxito, que son dos cosas que pues uno ha tratado la manera estoy hablando en el ministerio, en la iglesia, no estoy hablando afuera, porque usted sabe que afuera se operan los artistas, las mujeres se hacen tratamientos físicos, rigurosos regímenes de alimentación para poder llenar el perfil del personaje, etcétera, o la sociedad misma. No, la redefinición de belleza y de éxito la vamos a poder ver en Pablo, porque Pablo tuvo mucho éxito en unas áreas de su vida, pero en otras no. Y también él era un hombre que desarrolló un carácter, pero en otras áreas él tenía muchas desventajas físicas también. Así es que vamos a dividirlo en fascículos. El primero de ello es que él era una persona común. El apóstol Pablo era una persona común y corriente. No era rubio como David, de ojos azules, no sabemos si él era muy atractivo o no, porque definitivamente no hay ni fotos ni pinturas de él, ¿verdad? O sea, no podemos decir físicamente como era. Alguien diría, yo lo vi en visión, pero lo que usted ve en visión no es la realidad muchas veces, porque alguien dice, yo vi a Dios en visión, en una teofanía y lo vi como un hombre de una barba grande y un vestido blanco. Esa es una concepción griega. Dios, uno lo puede ver de una manera y otro lo puede ver de color chino, lo puede ver como de acuerdo a su concepción. Por eso Dios es más que solo verlo, Dios es sentirlo. Dios es una persona que es digna de ser sentida más que ser vista. Un día lo vamos a ver, por supuesto, Apocalipsis lo dice, pero ese no es el tema ahorita. Era una persona común y hasta podríamos decir que tenía algunas trabas, entre comillas, algunas dificultades de comunicarse. Físicamente, Pablo, pues creemos que no era una persona impresionante ni atrayente, al igual que Jesús, porque Jesús tuvo que Judas llegar al Getsemaní a darle un beso para identificarlo de qué él era, porque se perdía entre toda la gente. Entonces alguien diría, Jesús tenía un halo de luz y mire, esto es ese misticismo que le hemos puesto. Seguramente al estar a la par de él, era la unción, la presencia de Dios, el amor de Dios, la santidad de él nos reprendía. Pero eso era estar cerca, a la par, ¿verdad? No era realmente personas que podíamos decir que la cuestión física era lo que atraía
a la gente. De hecho, en 2 de Corintios, capítulo 10, vamos a estar leyendo algunas escrituras para ir viendo acerca de la personalidad de ellos. Dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, o sea, muy directas las cartas de Pablo, perdón, más la presencia corporal débil. Mire cómo dice, mire, él hablando de él mismo. Mis cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Alguien diría, es que Pablo, qué concepto el que tenía de él mismo. Ese Pablo, su autoestima sí estaba por los suelos. No. Leamos otra versión para poder comprender qué está tratando de decir aquí. Tengo dos versiones, una la NB mayúscula B, no recuerdo qué significa esta versión, pero es la N, B alta, B pequeña. Dice, hablando de esa última parte que es la que nos causa un poquito de duda acerca de Pablo, como habla de él, donde dice la presencia es corporal es débil y la palabra menospreciable. Esta versión dice, en persona no impresiona a nadie y que no existe peor predicador, dice él. O sea, él no está diciendo, mire pues, aclaremos algo, Pablo no está hablando mal de él mismo, él está hablando la verdad. Él está diciendo, mi problema de comunicación física, mi limitación física, y vamos a ver otras versiones más para confirmarlo, no son las mejores. Pero él decía, pero mis cartas son, para algunos pues, son duras y fuertes. Y las enseñanzas de Pablo eran así. De hecho, el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas dice, porque lo escrito por el apóstol o el hermano Pablo, difícil de entender, dice, lo cual los indoctos e inconstantes tuercen, habla en una de sus cartas Pedro. Entonces, Pablo hablaba en profundidades, pero tenía una traba, ¿verdad?, en su forma de hablar. La nueva versión internacional de esta última parte dice, y como orador es un fracaso. La RBA, la versión actualizada y revisada dice, mire, interesante, él dice, mas la presencia corporal es de un flaco. O sea, Pablo está hablando acá, y si utilizamos esta última versión, por supuesto, tuvimos que echar mano también del griego para poderla ver, pero no nos vamos a detener ahí. Pablo seguramente en el aspecto físico probablemente no era ni muy alto, ni muy pues fitness, ¿verdad?, bien marcado. No, él era pues una persona delgada rayendo a una persona flaca. Muchos intelectuales son así. Pablo era un intelectual, no tenía tiempo para ir al gimnasio. Hoy día sí, ¿verdad? Ya forma parte de la vida de las personas para cuidarse el templo. Con tanta presión y tanto estrés, los gimnasios quitan todo eso y mantienen a la persona bien, y el elevado problema de los triglicéridos o triglicéridos, como dirían los médicos, también el problema de la grasa en la sangre, etcétera, que le puede dar un problema cardíaco. Pues ahora hay recursos, pero en aquel tiempo posiblemente Pablo era un ratón de biblioteca, era un científico en el sentido de que él era una persona dedicada a la lectura. Entonces ni sus manos, aunque hacía trabajo físico, pero probablemente él era el que hacía las cotizaciones y otro era el que construía, porque aquí nos menciona esta versión que es muy probable que el apóstol Pablo haya sido una persona delgada, así tirando a flaco, como dice aquí, muy, muy delgado. Bueno, esto usted puede buscar otras versiones y se puede ir al griego para sacar usted
su conclusión final. En 2 de Corintios siempre, acá ya no en el capítulo 10, sino en el capítulo 11, a vuelta de hoja de lo que estamos leyendo anteriormente, versículo 6, mire cómo va a hablar él sobre su forma de hablar. No solo ya pues, dio una luz sobre su aspecto físico, aunque algunos también creen que cuando él dice la presencia corporal es débil, algunos creen, citando lo que acabamos de leer, se me había pasado decirlo, es que algunos creen que él era de una salud vulnerable. Y pues para todos aquellos que piensan que enfermarse es del diablo o es demonio o es pecado, que hay un montón de gente cristiana que lo ve a uno, no, dejemos el tema del COVID, antes de todo eso lo ven a una persona enferma diciéndole a juicio le vino, mírenme a mí, yo estoy sano, y a veces hay iglesias que los que se enferman nunca dicen nada, son silenciosos, ¿verdad? Así como hay iglesias que si usted es próspero, está Dios con usted, y si usted es pobre, Dios no está con usted, saber qué maldición tiene o qué pecado tiene oculto. Entonces hay líderes que esconden su pobreza para no decirla, porque si no les quitan el liderazgo, porque el estar prósperos es un símbolo de que están bien con Dios. Imagínense usted, saber de dónde se inventaron esa su teoría de la prosperidad relacionada con la prosperidad económica, ¿verdad? Bueno, usted sabe tanto predicador charlatán que hay. Leamos pues, aquí dice el verso 6 de 2 de Corintios 11. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Ahí está. Bueno, podría el Pablo ser débil y todo lo que usted quiera, pero eso es lo que es mi apariencia. Si usted me ve, yo no impresiono, dice él. Pero óigame hablar, y no en la forma en la que hablo, sino la profundidad de lo que digo. Y ahí se va a dar cuenta usted que no soy liviano en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado, dice el apóstol Pablo acá. Ahí pues va a hablar de otro tema que vamos a tocar más adelante. Es interesante que la palabra tosco que se menciona acá en griego, y me van a disculpar la forma en que lo voy a decir, es idiotes. De ahí viene la palabra idiota, pero realmente es acento en la O, idiotes es la palabra. Y significa alguien limitado. Mire, como nosotros tenemos nuestro idioma, el español viene del latín. Y el latín es una mezcla de varios idiomas, entre ellos está el griego y otras lenguas ibéricas, que las cuales construyeron lo que se conoce como el castellano o el idioma latino o el idioma español, que es el que nosotros hablamos, que viene pues obviamente de España, ¿verdad? Así lo dice su nombre. Entonces, idiotes, que es la palabra tosco, dice Pablo, es con limitación. Y algunos creen que a lo que se está refiriendo acá, Pablo al hablar de él mismo, es que él tenía limitación en su forma de hablar. Era un problema físico, no era un problema de poderse explicar. No sé si me entiende, porque una cosa es que alguien habla y no se le entiende nada, ¿verdad? Puro Cantinflas, ¿verdad? Habla un montón y saber qué dijo, ¿verdad? Hay algunos predicadores que empiezan con Génesis y se terminan con Apocalipsis y no se le entiende. Uno dice, qué bonito estuvo, ¿qué tal estuvo la prédica? Le pregunta a él cuando sale del servicio, ¿verdad? Lindísimo, profundo, poderoso. ¿Y de qué habló? No sé, no le entendí, pero estuvo lindo. Entonces, ese es un poco el problema con la gente cuando no se da a entender bien. Pero en el caso de Pablo, algunos creen que era tartamudo, que él tenía un problema para hablar. Y se recuerda usted que también se menciona en algún momento sobre Moisés, ¿verdad? Que Moisés, algunos creen que también él tenía un problema de hablar. Si usted se recuerda en Éxodo, capítulo 4, versículo 10, Éxodo, capítulo 4, versículo 10, me menciona esta experiencia de su forma de hablar de Moisés. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. De hecho, el Señor utilizaba en algún momento a Aarón, al hermano, que sí era diestro, pero es probable cuando dice tardo
En el habla, pues es una tartamudez y torpe de lengua. Entonces, imagínense, Dios tuvo que irlo puliendo y la gente se tuvo que acostumbrar a ese liderazgo con limitaciones. Imagínense que uno vea al pastor tartamudo. Imagínense, bueno, tal vez la prédica que está para 1 hora en el servicio se va a tardar, lo importante tal vez lo va a tener que decir en 30 minutos, porque 30 minutos se va a llevar en interpretar uno la tartamudez. Entonces es difícil, es difícil. Tal vez un intérprete de tartamudo podría estar para poder ayudarlo en la limitación. Puede sonar a chiste esto y a broma, pero el punto que se está destacando acá tanto en Moisés como en Pablo y en lo común que eran todos ellos, es el asunto de que en el ministerio y en el liderazgo que tenemos estereotipos sobre qué persona es ideal para dirigir. Vamos a poner a este hermano de diácono o que cuide la puerta porque es alto. ¿Cuál es el mensaje? Que este es bien fornido, es alto, es un policía que va a cuidar la puerta y él puede tener a un ladrón, puede tener a alguien que esté haciendo un relajo o un problema afuera, pero de repente no tiene el carácter y tal vez hay un hermano que yo conozco, un hermano, ¿verdad? Que no es muy alto y le dicen Chiltepe. Le cortan el nombre y le dicen Chil, ¿verdad? Entonces hay el hermano Chil, cuando yo lo conocí, no sabía yo por qué le decían así. Chiltepe, para los que no saben, fuera de las fronteras de Guatemala, es el fruto de una planta que da un picante muy fuerte en nuestro país. Es un chile, un picante, hot sauce, ¿verdad? Dirían los americanos, ¿verdad? Sí, perdón mi mal inglés. Pero porque el hermano era tremendo, cuando lo llevaban al límite, pura olla de presión, el hermano era un energúmeno y peleaba con todos. Entonces así de niño él fue así y así le dieron ese nombre, pero él es una buena persona, yo lo conozco por lo menos de su lado bueno. Entonces vemos acá que Moisés tenía ese problema y es muy probable que Pablo, cuando dice la palabra tosco y su derivación en griego, es que es alguien que tenía limitaciones en su paladar o en su forma de hablar. Bueno, si se da cuenta, yo no estoy hablando, mire pues qué cosas tan interesantes, porque para los estereotipos, encima de que Saulo, una persona común, iba a pedir trabajo de pastor, ¿verdad? En una de las iglesias famosas del mundo, pónganse, y en la lista estaba Pablo. Y lo miraban y decían, ¿dónde está? Es que es muy chiquito, no se mira detrás del mueble, ¿verdad? De la recepción. Usted es Pablo, ¿verdad? Y encima lo miraban delgadito, puro huesito, y encima medio tartamudo. Imagínense que una vez el pastor Dante Gebel, famoso evangelista argentino y predicador para jóvenes, él contó cómo él escogió a su staff, de las personas que iban a trabajar con él, o el equipo, o su team, ¿verdad? Que él iba a utilizar para sus cruzadas en varios países. Y dice que el Señor le dijo, escoge a este, y uno era el tímido, el otro era el acomplejado, el otro tenía lleno de barro la cara, el otro era muy delgado, pero el Señor dijo, escógelos a ellos, ellos van a hacer. Y dice que Dios los transformó de tal manera que utilizó tal vez su parte débil para encontrarle el lado óptimo, y fueron hasta el día de hoy grandes líderes que lo han apoyado a él en su ministerio. ¿Cuál es en esta primera parte de ser una persona común y hasta con limitaciones? Es que la unción y el Espíritu Santo y la presencia de Dios no escoge frascos, escoge esencia, escoge interior. Y si usted, mi amado hermano, en algún momento dice, no me van a poner a cantar, no me van a... Bueno, si canta bien y aunque su presencia no sea muy atrayente, pues qué bendición. Pero si encima que puede ser usted muy lindo o la hermana muy preciosa, muy estética la alabanza, pero canta mal, no hay que ponerla. Porque definitivamente, pues aunque Dios se lo reciba, creo que la gente no se lo va a recibir. Yo recuerdo que cuando fui pastor de alabanza en una congregación hace muchos años, yo tenía dividido la alabanza en lo que eran músicos, en lo que era sonido y en lo que era la parte de edificación espiritual, y así tenía yo funcionando. Pero el encargado de los músicos, bueno, entre los músicos estaba el coro,
y ahí ellos, entonces había uno de los tecladistas que le gustaba a una chica, y él era soltero, y a las jovencitas eran muy bonitas en esa época, y se hizo en la iglesia cuando se hace una selección de personas, ¿cómo se llama? Vamos a hacer una convocatoria, bueno, no me recuerdo cómo, que es un término que se utiliza, ahí después me voy a acordar. Entonces se sacó una audición. Muchas gracias aquí a los hermanos que están ayudándonos, están ayudando también en las palabras, porque estoy un poco tardo para hablar. Y las chicas, él dejó pasar a 2 chicas en audición muy bonitas y no cantaban nada, pero nada. Entonces, cuando llegamos al servicio y él me dio cuenta, yo le pregunté, ¿qué pasó ahí? Es que mira, me dijo, yo necesito ver caras bonitas porque eso me anima, me dijo. Pero si no cantan nada, no hay problema, las tengo muteadas, decía él. Entonces ellas gritan, pero nadie las oye. Mire, pues las pobres chicas haciéndose pedazos y sus pulmones también. Muteada, usted sabe que en términos musicales y bueno, de equipo de sonido es apagado, pues las tenía apagadas. pero para él era algo bello. Bueno, vale la broma para quitarnos un poco el estrés. Regresemos entonces al tema. Sobre la estatura de Pablo, pues yo mencioné que tal vez podía ser que no fuera una persona de mucha altura. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 10, siempre donde hemos estado viendo acá, estamos jugando con estos 2 capítulos y otros más que vamos a ver, 10 y 11 y por ahí el 12 también, y otras cartas de Pablo, porque ahí es donde vamos a conocer rasgos de él. 2 de Corintios 10, del 12, después de los versos que estábamos leyendo estábamos diciendo que él era pues tosco y su presencia débil. El verso 12 al 14 leamos de 2 de Corintios 10. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos o no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios, a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, dice el verso 14, como si no llegásemos hasta vosotros, pero fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Bueno, la nueva traducción viviente dice, no se preocupen, dice, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que está hablando de un tipo de personas, que les dicen qué importantes son ellos, pero que solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medida. ¡Qué ignorantes! Bueno, en realidad aquí no nos está hablando acerca de que si esto es altura, está hablando de un estándar de medida que puede ser simbólico, pero también pueden ser algunos predicadores o algunos hombres que hablan, que de alguna manera son personas que encima de hablar bien y tener muy buena presencia, pero realmente están diciendo herejías. Hay que tener mucho cuidado con eso, señoritas, mujeres que se van a casar y hombres también, principalmente hombres que se fijan mucho en el tema estético y las señoritas en hombres muy simpáticos. Está bien uno, porque usted escoge, usted no diga al que el Espíritu Santo quiera. Permítame, le voy a hacer una observación sobre eso. Usted decidirá a final de cuentas con quién se va a casar, pero uno escoge. Aquí no me diga usted, es que el Espíritu o la palabra profética vino y me dijo, hija, te vas a casar con usted. Hágame el favor, usted no deje que nadie escoja por usted. La persona que usted va a escoger para ser la persona de su pacto, la iglesia donde usted se va a congregar, la zona donde va a vivir, el trabajo que va a tener, la forma de vida, esa la escoge usted. Todo eso es un tema de elección, es un tema de decisión, no es un tema de que el Espíritu Santo, ¿te gusta ella o te gusta ella? No es así. Usted tiene
sus 5 sentidos, usted tiene su intelecto, su alma, sus emociones, y usted decide, usted tiene un gusto. Por supuesto, detrás de todo eso, entonces ya viene la parte espiritual, viene la parte social, la parte intelectual, la parte emocional, porque puede ser una persona muy linda, pero problemática. Puede ser una persona muy atractiva físicamente y hasta muy exitosa, y por el tema de la estabilidad económica uno diga, por ahí me voy, pero le va a hacer la vida un infierno, va a ser como una cárcel de oro, pues, ¿verdad? Va a estar sufriendo. Eso no significa que no puedan juntarse esas dos glorias, sí pueden juntarse, una persona muy atractiva y una persona con muchos dones y una persona con muchos recursos económicos también y emocionalmente madura. Bueno, ahí debe haber en algún lado, ¿verdad? Hay que buscar, ahí hay que orar. Porque una chica estábamos platicando un día con mi esposa, estábamos preocupados porque la edad que tenía y no tenía novio, no tenía esposo. Y todo el mundo decía, ¿y qué es lo que pasa? El Señor quiere que se quede sola. Entonces le decía, el problema que ella es en el círculo en el que ella está. Porque fíjense, ella sirve en su iglesia con el grupo de mujeres. Ella va a las reuniones de mujeres, por supuesto antes de la pandemia, ¿verdad? Ella se va a los cumpleaños de sus amigas, se va de viaje con las jóvenes. Y el grupo donde ella está es personas mayores, ya algunas casadas, otras abuelas, otras viudas y algunas personas solas. Yo le digo, ¿qué hace ella ahí? Ni modo que se va a casar con otra mujer, ¿verdad? O sea, solo con mujeres está. Entonces tiene que estar en ambientes mixtos, donde hayan personas de su edad, donde ella pueda. Entonces tiene que ir a otras reuniones, tiene que expandir su círculo. Hágame el favor, familia, ayuden, que nuestros hijos y nuestras hijas se junten. Por supuesto, no en un bar, una cantina, una discoteca, no. Ahí no va a encontrar. Ahí lo que va a encontrar es problemas. No sé si me entienden, tal vez me estoy desviando un poco del tema porque estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Pero creo que es un tema devocional y también un poco relacionado con la actualidad y la familia. Entonces aquí está hablando que muchos toman estándares, según esta versión, de medición. No sabemos si es, yo más creo que es simbólico, pero también puede ser un poco literal. Veamos la salud del apóstol Pablo. Bueno, en segunda de Corintios, estamos aquí en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 7, nos va a hablar Pablo de él y un poco de su salud. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice aquí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Usted está hablando de una debilidad que estamos aquí, pues en el verso 7, Pablo lo califica así. Miren esa debilidad o ese ataque como un aguijón en su carne. Dice, me ha sido dado un aguijón en mi carne. Y mire cómo lo dice, un mensajero de Satanás. Ahora, usted me dice, esto de ahí dice que todas las enfermedades son del diablo. No estoy diciendo eso. Está diciendo que en forma particular Pablo tenía un aguijón, pero a causa de qué fue dado ese aguijón. Verso 7, el inicio lo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. El contexto que está hablando el capítulo 12 y sus primeros versos, está hablando que él fue llevado en un éxtasis al tercer cielo a ver cosas que no les permitido al hombre decir, de las cosas tremendas. Imagínense que otro hombre habla que fue llevado así. Y regresó en ese éxtasis, y encima de eso tiene que callarse y no divulgarla, sino que poco a poco el Señor le va diciendo cómo tiene que revelar lo que él llama Pablo los misterios, como 5 o 6 misterios que menciona Pablo en sus diferentes cartas. Entonces Pablo está diciendo acá
que él tenía. Algunos creen que eso no era una enfermedad, que Pablo lo que tenía era una opresión, un ataque del enemigo que le venía. Cuando Pablo se estaba creciendo mucho, venía esa opresión que le podía dar vértigo, le podía dar vómito, le podía dar fiebre, le podía dar en algún momento pues algún tipo de evidencia física. No sabemos realmente cómo se manifestaba esta opresión satánica sobre Pablo. Y es interesante, esa opresión no vino del diablo, eso vino de Dios. Entonces me decían, entonces Dios usa al diablo. Pues sí, mi amado hermano. ¿Y usted qué cree? Que el diablo es como aquel perrito que usted compra en su casa y empieza a hacer travesuras, o aquel conejo que usted tiene en su casa, y usted se va a trabajar y deja con su lechuga y su zanahoria en una esquina al conejo, y cuando usted regresa se comió el cable de la plancha, el cable de la estufa, el cable de la televisión, se comió el colchón, o el perro se subió a la cama, se hizo pis en la cama, o ensució por todos lados, y cuando usted dice, ay, ya no aguanto a este animal, ¿usted cree que el diablo es el animal o es la mascota traviesa de Dios? No, el diablo todo lo que hace es bajo la dirección de Dios, porque si Dios no controlara al diablo inclusive, y no solo el diablo, los demonios y los ángeles caídos y todo el imperio del mal, Dios no lo creara y Dios no lo controlara. Y le voy a decir una cosa, hasta Él lo creó. Entonces, mire, Dios no sería soberano. Decir que el mal se creó solito significa que la soberanía de Dios no opera en todo. Dios, y ese es un tema que tal vez usted me va a criticar, y bueno, esperaríamos oír sus comentarios en la página de la iglesia. Por favor, no sea muy tosco y muy fuerte, ¿verdad?, en su forma de hablar, pero esto Dios lo creó. Dios creó todo y todo sirve para que nosotros nos ejercitemos y lo venzamos, porque en el hombre hay un sentido de aprecio, un sentido de propósito y un sentido de avance y progreso cuando logra ver que venció algo, que controló algo, que él se siente esa medida, le permite llegar a otro y vencer una tentación, vencer un enemigo, vencer un ataque del diablo. Entonces nos dice, estoy avanzando. Imagínense que uno no sintiera nada no estoy diciendo que uno sea emocional, ¿verdad? Pero estoy diciendo que uno pueda ver el progreso. Eso es una tremenda, tremenda bendición. Analícelo. Ese es un tema totalmente aparte, que en la teología concierne al tema de lo que es la teología propia o sobre la teología de Dios. Bueno, suena como repetido, porque teos es Dios y es el estudio de Dios, ¿verdad? O la teología de la deidad, como usted quiera llamarlo. Bueno, continuemos. Entonces aquí está diciendo que algo estaba pasando. Bueno, en Gálatas capítulo 4, quedémonos aquí, perdone, regresemos aquí. Siempre en 2 Corintios 11, para entender este pensamiento de que Pablo se sentía vulnerable físicamente, y después pasamos a Gálatas. En 2 Corintios 12, vamos a ver, 11, 29. 11, 29 dice el apóstol, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Todos los que predican de que enfermarse es del diablo, aquí se les cayó su teología. Porque Pablo se enfermaba, si él mismo decía, aunque este cuerpo se va, ahora se está deteriorando, ¿verdad? Pero el espíritu se va fortaleciendo. Ahora, yo no soy amigo de la enfermedad, no me ubique mal, mi amado hermano, sino que entienda que nosotros amamos a Dios, confiamos en Dios, a veces tenemos que reprender la enfermedad, a veces tenemos que usar la mayordomía y recursos de la ciencia humana, a veces tenemos que hacer cambio de hábitos, porque ¿de qué me sirve orar por un hermano que tiene hipertensión debido a que él come mucho y está lleno de triglicéridos y problemas de grasa en su sangre? Y oro por él para que el Señor lo tranquilice, que toda ansiedad se vaya, y de repente el hermano sigue comiendo grasas, frituras. Entonces no hay que orar por él, mejor hay que darle un listado, llevarlo de una persona que le dé una buena dieta y un listado sobre un tema de mayordomía, porque la verdad es que su problema no es un problema de lo que está afectando el cuerpo, ya le está
marcando el sensor que tiene que cuidarse, pero no tenemos que atacar la consecuencia, sino la raíz y el origen. Entonces, bueno, continuemos. Dice acá que quien enferma, yo no enfermo. Bueno, es tremendo. El 12:10 de aquí de 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en mis debilidades. Creo que el éxito para una persona que dice: yo no tengo buena voz, no tengo... Mire, gócese en lo que no tiene, en la debilidad, en su vulnerabilidad, porque no está en usted el ser grande. Yo le voy a decir una cosa: el día de hoy se ha roto, y no el día de hoy, tal vez desde el siglo pasado viene. Spurgeon lo decía, el príncipe de los predicadores: no tenemos que medir el alcance y el éxito solo en cuestión de números y cantidades, sino en impacto que tengamos en la vida de una persona. Así es que, pastor, si su iglesia es pequeña, o líder de célula, su grupo es pequeño, usted dice: no crecemos, pero realmente usted tiene gente que está impactando, entonces usted está formando un semillero de personas que van a impactar. ¿De qué me sirve tener un montón, pero un montón de niños y bebés que no avanzan? Y los vemos después de 20 años y siguen en las mismas, dependiendo o codependiendo de los líderes y del pastor. Y el pastor feliz porque esa persona toda la vida se va a quedar ahí. No, lo que debemos de tratar la manera es formar gente que sirva, que sea relevante y que apuntale la obra y la misión de la iglesia para que la iglesia se siga expandiendo. No se vale estar en esa parte como terapéutica toda la vida, sino que también salir ya de ciertos círculos y avanzar para poder apoyar. Igual en la casa, ¿verdad? Toda la vida problemas de inmadurez y de inmadurez y de inmadurez, y la gente no avanza y solo conflictos. Ya cuando mencionan esa familia en la iglesia, ya el pastor hasta se agarra el cabello, se rasca la cabeza y no sabe qué hacer, ¿verdad? Con estos hermanitos que pues no hay modo que avancen. Yo lo llamo a usted, a que usted tome esa escritura de Proverbios que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hágame el favor, ya avance, ya madure. Cuando le preguntan a la esposa, porque tiene 2 hijos, ¿verdad? Y le preguntan a la esposa: ¿cuántos hijos tiene? 3, dice. Pero yo veo 2. No, es que también mi marido es mi otro hijo. Porque no avanza. Hay personas que se quedan ahí a través, ¿verdad? Como mamá, ¿verdad? Sustituta. Y no avanzan. O sea, ese es un tema de matrimonio, pero eso es de familia, que no lo vamos a ver el día de hoy, por supuesto. En Gálatas, ahora sí, capítulo 4, versículo 13 al 15, acompáñenme y vamos a ver otro evento relacionado con la salud de Pablo. Estamos hablando de la personalidad, pero estamos viendo también su salud. Ya vamos a ver unas cosas de su carácter. Capítulo 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Quiere decir que es un evento que Pablo está narrando cuando él empezó, al principio de su ministerio, por supuesto, no de su edad, ¿verdad? Sino él más o menos tenía la edad de Cristo. Esto lo dijimos ya en la reunión anterior, de 30 a 33 años. Era contemporáneo a nuestro Señor Jesucristo. Porque él nació pues en esa época, la era común, ¿verdad? Año 4, año 6 de la era común, que podía ser más o menos 4 o 5 antes de Cristo. Verso 14, y no me despreciasteis, dice, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para
dármelos. O sea, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dárnoslos. Es interesante que aquí Pablo está tocando un punto que es algo de su vista. Porque si usted se da cuenta, dice, vosotros os hubierais quitado un brazo, o vosotros os hubierais quitado una pierna, o el hígado, o el pulmón, que tal vez es lo que miraban, que él estaba con problemas de respiración, o cojera, o un problema de una parálisis, o un problema de otra naturaleza, o si tenía jaquecas, pudieron a ellos haber dicho, os hubierais quitado vuestra cabeza para dármela para que yo no sufriera ese dolor. Entonces, por ese tema de asociación, intuimos e interpretamos que Pablo tenía un problema en su vista. Y su vista no solo era un problema de que él se le irritaban los ojos, no sabemos, conjuntivitis, o un problema que le quedó con que no miraba bien, o era un problema de que también se le asociaba con cefaleas o jaquecas y entraba a ciertos periodos que él se encerraba, no quería tener luz ni ruido. No sabemos mucho de esto, pero sí sabemos que Pablo estaba sufriendo algo físicamente, porque dice la prueba, dice el verso 14, que tenía en mi cuerpo. Al decir tenía no es que no la tiene ahora, la tenía en el sentido de donde él la está ubicando en el pasado de su vida. Pues obvio, todo tenía que ser pasado, o podía decir él la adquiría ahorita, podía hablar de el hoy. Entonces dice, os hubierais sacado, dice al final del verso 15, vuestros propios ojos. Algunos creen que aquí está hablando del evento que Pablo sufrió cuando se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco, que está descrito en Hechos 9. Esto lo vimos en la conversión de Saulo en la sesión anterior. Fue una luz muy fuerte que lo hizo caer y él se quedó ciego con una ceguera temporal. Y luego dice que se le cayeron cuando oró Ananías por él. Al orar por él se le caen de los ojos unas como escamas de los ojos y él entonces ya vio bien. No sabemos si es resultado de esto o él ya venía con un problema crónico desde su juventud. De ahí no vamos ni a elucubrar ni a decir nada. Y usted me va a decir, el gran paladín del Nuevo Testamento, todo achacoso, todo débil, todo, pues sí, y hasta hablaba mal. Pues esto es lo que está diciéndonos acá, es que le da oportunidad a la gente común y corriente. No a la gente que ha sido sellada con sello de perfección, ¿verdad? Como lo era Satanás o Luzbel, que era el lleno de tanta perfección, como menciona la Biblia. No, Dios está usando a todos para su gloria, desde el más simple hasta el más completo en muchas áreas, e integralmente hablando. Pues solo Dios requiere disponibilidad. Yo he oído a predicadores, la mayor parte de predicadores de los cuales yo admiro su teología no son muy simpáticos. De verdad, no digo que la fealdad va asociada con la santidad y la revelación, no me malinterprete, pero sí he visto esa asociación en las personas. Veamos el estado civil de Pablo. Y aquí le voy a comentar algo que muchos han tenido la inquietud y la duda sobre si era casado o no. Acompáñeme en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7. 7:7 de 1 Corintios. Aquí el famoso capítulo que habla del matrimonio. Pablo dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo así? Que todos los hombres fuesen como yo. Ahora, como está hablando del matrimonio, vamos a leer algo más en ese mismo orden de ideas para saber qué está hablando, que fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y el otro de otro modo. Digo pues, verso 8, a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que
quemando. Bueno, qué interesante esta escritura. Algunos creen que Pablo o era dos cosas, o era viudo, porque una persona casada en Israel, y si iba a ser un rabino o parte del Sanedrín, una persona importante en el judaísmo, era honroso ser casado y tener esposa, porque el matrimonio revela parte de las cualidades y madurez de una persona, y eso habla muy bien de cómo él puede ser en el ministerio. Por eso los solteros, yo recuerdo que yo empecé a ser predicador itinerante a los 18 años, y los primeros, 6 años, hasta los 24 años, yo llegaba a predicar a iglesias y algunos dudaban de si uno era una persona íntegra, porque decían muy joven, él es muy joven para ser predicador, y en nuestro país teníamos que ir, pues yo no tuve la oportunidad de ir a tantos lugares, pero sí algunas zonas en especial me enviaban de mi iglesia, y yo llegaba, imagínense, un predicador de 18 años, lo mandaban a uno a predicarle a la sociedad juvenil, a los niños, pero a veces me tocó predicar en bodas, me tocó, imagínense, siendo soltero, predicándole a personas, dándole consejos a personas que se iban a casar. Pues algunos creen que Pablo o era viudo o era soltero, pero que él no tenía en ese momento esposa. Bueno, vamos a seguir leyendo. La versión TLA, que es la traducción del lenguaje actual, citando este versículo, dice: yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo. Depende a qué edad se queda uno, está uno soltero, o a qué edad se queda uno viudo, ¿verdad? Pero cada uno, Dios le ha dado capacidades distintas, y a unos de una clase y a otros de otra. Leamos en el contexto del verso 8 y el verso 9 que leímos de 1 Corintios 7, ahí menciona que es mejor quedarse solo. Él dice que estarse casando. Aquí en 1 Corintios 9, dos capítulos más adelante, el versículo 5, dice Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. Aquí está diciendo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, ya sea porque soy soltero o porque soy viudo, o en todo caso, o soy separado. Porque también Pablo va a dar unas ciertas concesiones para la gente separada. No vamos a estar hablando ahora el matrimonio, el divorcio, el recasamiento. No es el tema que estamos abordando ahorita. Lo que estamos hablando es el estado civil de Pablo en ese momento, es lo que estamos tratando de encontrar. Lo que sí es cierto es que Pablo, independientemente de todo, estaba solo, no tenía esposa, por X o Y circunstancia, no tenía esposa, y él escoge quedarse solo, o sea, sin pareja, por causa del ministerio. Él mismo dice, en alguna de estas intervenciones, él dice que, creo que es en 1 Corintios, siempre en 1 Corintios en el 7, no lo vamos a leer, pero él dice que el casado se dedica a su esposa, mientras que el soltero en servir a Dios, quiere decir que tiene más tiempo, más disponibilidad. Él tiene razón. No, hermano, es que yo tengo esposa, pero yo vivo como que no tengo. No, Pablo sí lo menciona y dice, el que tenga esposa, sea como que no tiene. No está diciendo, abandónela y déjela, no. Está diciendo, su prioridad es Dios, como que si no tuviera esposa. Pero debe de recordarle que tiene esposa e hijos y responsabilidades. Para poderlos cuidar tiene que haber un balance, hay que saber leer entre líneas. Entonces él prefiere quedarse solo. En esta última parte vamos a ver el temperamento. Eso es lo que, estamos hablando más de su biografía y un poco de su vida, pero que eso va a afectar su personalidad. Veamos el temperamento. 2 Corintios capítulo 10, verso 1. Vamos a encontrar algunas cosas relacionadas con su carácter. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo,
yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. O sea, Pablo dice, por la mansedumbre, que es mi ejemplo, y la ternura de Cristo, no es relevante si yo fui bravo, mal carácter, airoso, mal hablado, lo voy a mencionar. O si fue una persona muy sanguínea, muy flemática, muy tímida, por otro lado, no. Aquí el estándar nos lo va a dar nuestro Señor Jesucristo, que por su mansedumbre y ternura, un ministro debe tener eso, un líder debe tener eso. Yo sí quisiera hacer un llamado a todos aquellos líderes tiranos, aquellos líderes de la iglesia que solo les falta el chicote y ser capataces de finca, que solo andan pidiendo resultados y pensando que la iglesia es una factoría, una máquina o una fábrica de producir cantidades. Y está bien, yo sé las expectativas que hay, pero sí quiero serle muy franco. Muchas veces tenemos el inconveniente de que nosotros no tenemos personas que ministren la autoridad balanceada. O son demasiado amorosos los hermanos dulces, ¿verdad? Los hermanos pastelitos, o las líderes pastelitos querendones, diríamos nosotros, o las personas extremadamente duras. Debemos tener un balance, hay que llamar las cosas por su nombre, y Pablo tenía ese carácter. Él hablaba, él era directo, era una persona, pero también había momentos en los que Pablo ministraba amor y era tierno. La Biblia dice en el Salmo, tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara es la disciplina. Hay que ser disciplinados, pero esta disciplina tiene que infundarme aliento. Y el callado, que es como aquella horqueta o aquella pieza de madera con forma de bastón o de signo de interrogación, que era para trabársela en el cuello a la oveja para cuando se iba a despeñar, con suavidad lo ponía y le daba un jalón para que no se cayera en el despeñadero y muriera. Entonces es la vara, que es la dureza, y la misericordia y el amor que atrae también. Todo debemos de utilizarlo, pero dice, me debe infundir aliento. No que a veces disciplinamos y no infundimos aliento. Cuando damos reprimendas o vara o como sea que la disciplina se aplique en casa, a veces nosotros no hacemos la segunda parte, infundir aliento. No le damos a la gente el cariño, el amor. Hay que orar con la persona después de la disciplina, porque realmente así es Dios. Dios nos ama, pero también nos disciplina, dice el libro de Hebreos. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, en las cartas pastorales de Pablo, 1 Timoteo 1:13, dice así el apóstol: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero noten lo primero que él dice: blasfemo, perseguidor e injuriador. Eso es lo que produce el fanatismo, porque él era un fanático de la religión judía. Blasfemo, imagínense cómo hablaba de fuerte. Perseguidor y además injuriador. O sea, Pablo poseía un temperamento de jefe, una voluntad de hierro, una constancia inquebrantable, un sentido para la iniciativa, una extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia, un resiliente que se levantaba en las dificultades, con un carácter conquistador, era apasionado, impetuoso algunas veces, porque a veces tuvo, en el libro de los Hechos dice que habló mal del sacerdote y tuvo que pedir disculpas. Y es bueno pedir disculpas cuando uno se equivoca, aún con los hijos y en muchos lugares. Dominador en cierto momento, tenía que ser un liderazgo de influencia, pero también, porque el liderazgo es influencia, ¿verdad? Tenía que tener un liderazgo que influenciara, pero también un liderazgo que fuera digno de imitar, que fuera inspiracional, así era Pablo. Que se entregaba de modo total
al amor y también al odio, porque hay que amar a Dios y aborrecer las tinieblas. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Así es tu cetro, oh Dios, tu cetro de equidad, dice la Biblia. Pero más junto a su férrea voluntad, Pablo tenía un alma de fina sensibilidad y condescendencia y un corazón lleno de ternura, que eso se le pegaba a la gente y despertaba una fuerte simpatía, que él sentía profundamente la necesidad de la gente y el dolor de los demás. Cuando Pablo habla a las cartas a los Corintios, primera y segunda de Corintios principalmente, la segunda carta a Corintios es la carta para mí más vulnerable de Pablo en cuanto a su parte humana, donde él narra todas las dificultades que él tuvo en su vida. Como pensador, Pablo tuvo un espíritu intuitivo, que él concebía la religión más que solo conocimiento, y era muy simpatizante, creo yo, seguramente de Santiago. También él le era muy importante las obras, que la gente actuara. Pero también fue un poderoso dialéctico, un hombre que sabía discutir, y su capacidad natural se perfeccionó aún más por su formación rabínica. Pablo no habla mucho del arte, sin embargo utilizó circunstancias relacionadas con el arte y la cultura para poder predicar. Él buscaba ventajas muchas veces. No hay que ser ventajista, pero sí hay que aprovechar circunstancias. Muy bien, así era el apóstol Pablo. Dice que su lengua era el griego, entre otras corrientes que él tenía de la clase culta de su tiempo. Él pues obviamente echó mano de la versión griega de la Septuaginta, que estaba de moda en ese tiempo y era común entre los judíos de la dispersión. Pablo no escribía como con de muchos incisos como eran los rabinos, sino que él tenía un estilo más oral y en el cultivo de la escritura y tenía un pensamiento mucho más abierto. Pablo era increíble, era impresionante su carácter y su personalidad. A veces estaba enojado y a veces podía mantener el balance, a veces era pasivo, pero a veces era directo. Yo creo que hay que encontrar aquí algo lindo en la personalidad de Pablo. Ser directo no significa ofender, porque tanto lo que tenemos que decir que es verdad y la forma en que lo digamos es 50% cada cosa. De hecho, muchas empresas contratan el día de hoy a personas no tanto solo por el asunto de que sean buenas personas en conocimiento intelectuales, sino que sepan transmitirlo, que sepan moverse en el medio, que sean intencionales y que eso pueda servir para la empresa. Porque hay muchas personas que saben mucho, pero no saben relacionarse. Y hay personas que saben poco y saben venderse, y son tan sanguíneos que saben impactar el ambiente. Eso es en el tema de las ventas, es muy interesante esos puntos. Pablo tenía amigos, era una persona sociable, no lo vamos a leer, pero por lo menos en Romanos, en el libro de Romanos, en sus 16 capítulos, Pablo nos va a hablar de una cantidad de personas. Si no estoy mal, en sus 13 epístolas habla más de 30 personas y se sabía los nombres, y eso habla muy bien, pero también era un círculo relativamente pequeño. Tuvo carga por Filemón. Recuerdan aquel hombre que estaba Onésimo, que estaba preso, y Filemón era conocido de él, y él busca la forma de que se restauren, que se vuelvan a hermanar. Uno le debía al otro dinero. Miren, el conflicto más grande donde se logra una restauración y todo queda muy bien balanceado es cuando está el ofensor o el agraviado y el que ofende. En este caso era un robo que había habido, y Pablo encuentra a Onésimo que está preso y le cuenta su historia, y viene Pablo y le dice: yo conozco a quien ofendiste, vamos a buscar la restauración. Finalmente se logra la restauración.
Eso es maravilloso. Miren, en una iglesia es buenísimo el predicador, buenísimo el pastor, pero es mucho más buenísimo, sumando los dos buenísimos primeros, es un doble buenísimo el que es un restaurador. Los restauradores en la iglesia son tan necesarios. Necesitamos tener restauradores, conciliadores y psicólogos en la iglesia que nos ayuden a trabajar con esas heridas y todo eso que ha pasado en la vida de las personas. Terminemos con esta característica de Pablo en los minutos que nos quedan. Era directo para hablar. En Tito, capítulo 1, y con esto ya cerramos. Tito es la última carta pastoral. Capítulo 1, verso 10 y 11 dice lo siguiente, hablando sobre su forma de hablar. Pero hay muchos, aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Mire cómo habla Pablo, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En un momento, desde el verso 10 al verso 11, él ya identificó el problema en este lugar donde Tito va a ser dejado como pastor. Contumaces, dice el verso 10, que andan hablando vanidades y engañan a la gente. Mire, él llegó al punto de esta gente, orgullosos, soberbios, que andan solo viviendo como ricos a través de engañar. Y a estos, el verso 11 dice, a estos hay que cerrarle las vías de comunicación, mis amados. Ya no reciban sus mensajes, ya no vean sus prédicas de YouTube, ya no se conecten ellos, sáquenlo de su WhatsApp o del Facebook o de Instagram o cualquier medio que se comuniquen en los lives o donde sea. Ya no tengan no se nutran con esos engañadores. Aquí está diciendo tapen la boca. Él está hablando de algo literal, pero realmente está diciendo corten todas las vías que los estén enfermando espiritualmente. ¿Qué hacen? Que llegan a trastornar las casas. El evangelio no hace eso. Por supuesto, Jesús dijo, he venido a poner división, espada entre el hermano. No, está hablando del pecado y un montón de cosas relacionado con la cultura. Aquí lo que está diciendo él, estos que trastornan hacen cosas terribles, destruyen el hogar. No me voy a tener a hablar de detalles. Y enseñan por dinero. Le están robando el dinero a la gente, están vendiendo la enseñanza. Ganancia deshonesta. O sea, no están diciendo, mire, yo vengo de lejos, aunque sea para la gasolina, yo le vengo a enseñar. Y pues si puede darme algo más, porque yo estoy dedicado a esto totalmente. Soy un predicador, soy un conferencista, ayúdeme, por favor. No. Ellos se acercan y ven, identifican a los ricos entre los grupos, les dicen, les sobran, les dan palabra y como ya han llegado personas, yo he sabido casos que personas han llegado en las reuniones y le dicen, mire, el Señor me mostró que me tiene que regalar ese carro. Y la persona obediente, mire, obedientemente, incauta, ignorante, viene, vaya hermano, aquí está la llave. He conocido personas que hasta 2 veces les han quitado el carro. Mire, hágame el favor. Pues yo diría, ¿no tiene usted sentido común, sensibilidad? ¿O usted es dueña de un dealer o de una venta de carros donde usted puede regalar? Bueno, entonces, si yo no tengo carro, le voy a avisar. Y le voy a decir, ahí se recuerda de mí y me puede dar las llaves de su carro. Perdone que esté usando esto de una manera así como peyorativa o burlesca. La verdad es que esta gente así llegaba a robarles. Por eso es que el evangelio ha sido tan manchado. Y Pablo está hablando de un problema, vaya, un problemita. Porque manda a Tito, que es el que resuelve problemas. Tito era el que llega, tenía maestría en iglesias en crisis. Y llegaba a ver los conflictos. Y Pablo tuvo que poner un antecedente. Dijo, esto está pasando. Pablo era directo. Tal vez se trababa un poquitillo y a veces su voz tal vez era muy opaca o no era la voz más melodiosa, pero cuando Pablo hablaba,
había que ponerle atención. Bueno, esta es una de tantas. El querigma apostólico, ¿verdad? La proclamación. Querigma es proclamación. Pablo no se iba por las ramas. Pablo hablaba, y usted puede leer sus cartas, era maravilloso su mensaje. Era un hombre directo, un hombre apasionado. De los temperamentos, pues Pablo podemos decir que Pablo sí era una persona colérica. Bueno, no importa si era colérico, flemático. ¿Cuáles son los cuatro? ¿Cuáles son los que hay, verdad? Está también el sanguíneo y no recuerdo el otro. No importa lo que usted sea. En las manos de Dios usted va a ser usado por el Señor de una manera tremenda. Solo póngase en sus manos y Él va a hacer maravillas. Muy bien, quedemos hasta acá. En esta oportunidad, que hemos hablado acerca de este carácter y la personalidad y algunos detallitos de la vida de Pablo. En la siguiente estaremos hablando de su apostolado. Pero mientras eso se da, Dios le bendiga y que la esté pasando bien. Hasta pronto. Bendiciones. Hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿verdad? Dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el espíritu. Y eso no habla, hermanos, de que te vaya a desarmar, al contrario. Habla que esa palabra te tiene que penetrar en tu vida, hacer un cambio preciso. Hermanos, estudiar la vida de Saulo de Tarso es lindo, ¿verdad? Es algo que nos va a motivar, algo que te dé fuerza como cristiano y que sepas que la vida cristiana es de resistencia, y es una resistencia en la cual tú te muestras débil, ¿verdad? Como Pablo se mostró débil, pero en esa debilidad el Espíritu Santo obra, la palabra misma te recuerda quién eres. Así que, hermanos, el motivo de estos estudios es para que tú te fortalezcas como cristiano, bendigas a tu familia, a tu entorno, que la gente mire a alguien diferente en ti, que se pregunten de qué estás hecho, de qué estás hecha, y que la gente tiene que saber de que tú estás comiendo el maná verdadero. Amén. Así que damos gracias a Vladi, que el Señor te bendiga siempre, hermano, por colaborar con nosotros, y a la Iglesia de Cristo, que esté bien, que hayan estudiado la palabra, y los motivamos siempre para esta semana. Hay una oración que tenemos, que usted nos acompañe, que pida la presencia de su Espíritu Santo manifiesta en usted. Así que, Iglesia, hasta pronto, los bendigo en el nombre del Señor Jesús, que estén bien esta semana, nuevas disposiciones, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté en tu vida. Amén. Hasta siempre, Iglesia.